Les damos la bienvenida a nuestro podcast Mujeres de Negocios. Este es el episodio número 3, en donde hablaremos de 2 estrategias de entrada a los mercados internacionales, los proyectos llave en mano y las exportaciones directas e indirectas. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales @Mujeres de Negocios para estar conectados con nuestro contenido. Y bien, siendo las 11:20 del día de hoy, tenemos una invitada experta en negocios internacionales con amplia experiencia en empresas multinacionales. Buenos días, Juliana López, y bienvenida a nuestro programa. Gracias, Laura. Buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bueno, pues como tú lo mencionaste, hoy quiero explicarles un poco de qué se trata la estrategia llave en mano y las exportaciones. Vamos a iniciar con el proyecto llave en mano. Déjame decirte, Laura, que me encanta hablar del contrato llave en mano porque tuve la oportunidad de trabajar durante 3 años en una empresa multinacional que lleva a cabo sus proyectos con este tipo de contrato. Y en este tiempo me pude dar cuenta que esta estrategia de entrada a los negocios internacionales significa un reto gigante para estas empresas contratistas. Estos retos las obligan a contar con estándares muy altos de calidad, de personal, de tiempo, de manejo de dinero, etc. Por lo tanto, para mí, en mi opinión personal, son empresas extraordinarias, son empresas realmente muy completas. Entonces, bueno, para entrar en detalle y para entender un poco más a fondo de todo esto que te estoy mencionando, pues les quiero contar cómo se forma o de dónde tiene el origen esta figura contractual. Principalmente, este contrato llave en mano tiene el origen en las grandes industrias de la construcción, gas y petróleo en los Estados Unidos. En la traducción a inglés sería un turnkey contract, que si lo traducimos literalmente al español sería como darle la vuelta a la llave. Pero pues darle la vuelta a la llave, ¿para qué? Las personas se preguntarán. Sería darle la vuelta a la llave para cuando se reciba el proyecto finalizado de parte del contratista, sea únicamente abrir la puerta con una llave y iniciar operaciones el mismo día. Pero bueno, esto puede sonar un poco confuso para la gente, pero bueno, no se preocupen porque vamos a estar paso a paso explicando de qué se trata este proyecto llave en mano. Principalmente, esta figura contractual nace de la necesidad de minimizar costos y tiempo en la construcción de un proyecto. Pero para tener claro este concepto, lo quiero resumir un poco. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es de un contrato, ¿ok?, que se llama llave en mano, en donde la obligación recae en un único contratista para hacerse cargo del diseño, construcción, remodelación, infraestructura, capacitación de personal, etcétera, etcétera, etcétera. De todo se hace cargo el contratista. Buena explicación, Juliana. Me parece que los contratos llave en mano son una manera muy desafiante y, por supuesto, interesante de ingresar a los mercados internacionales. Como tú misma lo mencionaste, para que una empresa tenga la capacidad de hacerse cargo de principio a fin de un proyecto, debe contar con última tecnología y estar altamente capacitada en las diferentes ramas de la construcción y de la ingeniería. Obviamente para lograr sus objetivos y aún tratándose más de clientes de industrias tan complejas como son las petroleras. En este momento activamos las redes sociales para ver las preguntas de nuestros oyentes, pero antes vamos a un breve comercial. Acabemos con el estereotipo de la ingeniería de sistemas no es para mujeres. Llegó el momento de disminuir esa brecha de género, porque según el Ministerio TIC, nuestro país necesita graduar alrededor de 12.000 ingenieros de sistemas, pero solo hay 5.000 nuevos profesionales al año. En la Universidad de AN apostamos por la equidad de género y sabemos que las mujeres pueden liderar el desarrollo tecnológico de Colombia. Inscríbete en www.universidadean.edu.co. Continuamos con esta entrevista siendo las 11:45. Juliana, vía Twitter con el hashtag llave en mano, que por cierto somos tendencia, nos están haciendo preguntas y acá encuentro una pregunta de @raya_al_piso Alex Torres, que nos dice: ¿de qué se componen estos tipos de contratos? Bueno, pues un saludo para Alex y respondiendo a la pregunta, básicamente se compone de 3 elementos. El primero es el diseño de la planta, que tiene que ver con toda la parte de ingeniería que requiere el proyecto para llevarse a cabo.
Luego encontramos el componente tecnológico, que pues es toda la parte tecnológica que va incluida en el proyecto, pero es importante mencionar que si un contrato no cumple o no tiene el componente tecnológico, como puede ser la construcción de una carretera, pues no se podría hablar de llave en mano. Este componente es muy importante tenerlo en cuenta. Y como último componente encontramos los suministros, la construcción y el montaje. Y acá quiero enfatizar en que normalmente en un proyecto los subcontratistas son los encargados de los suministros, la construcción y el montaje de una obra. Pero en el contrato llave en mano es el contratista el encargado de llevar a cabo estas fases del proyecto sin necesidad de subcontratar a otras empresas. Entonces, el contratista en este caso es el único contacto de la empresa contratante. O sea, quiero dejar esto claro, que no existen más empresas intermediarias en el contrato. Y bueno, también para complementar un poco la respuesta que le estoy dando a nuestro oyente, Alex, quiero mencionar que en el contrato llave en mano se pactan 3 cosas y es muy importante. Se pacta un precio cerrado primero. Segundo, se pacta un plazo determinado para la finalización y entrega del proyecto. Y por último, la obra se debe entregar completamente terminada para iniciar operaciones el mismo día que se recibe la obra. Ok, Juliana, bueno, háblanos un poco sobre las modificaciones de este tipo de contrato. Bueno, claro que sí, Laura. A través de los años, pues se han presentado varias condiciones internacionales de los contratos llave en mano, y estas condiciones internacionales han sido redactadas por diferentes organizaciones. Entonces, en el año de 1988 aparecen las primeras condiciones internacionales para los contratos llave en mano, que fueron basadas en las condiciones para el suministro de plantas eléctricas, electrónicas y mecánicas. Luego viene una segunda adición, que en 1993, que se trató de las condiciones de los contratos para las plantas de procesos. Y luego aparece las condiciones para las plantas mecánicas y para las plantas eléctricas. Ahora, después, aquí quiero hablar un poco sobre la FIDIC. ¿Qué es la FIDIC? La FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, y ellos son una organización involucrada en la redacción y negociación de importantes contratos internacionales llave en mano. Esta organización redactó en 1995 el formulario estándar para los contratos llave en mano, en donde mencionan las condiciones del contrato para diseño y construcción. Entonces, acá la FIDIC maneja varios libros que ellos los nombran por diferentes colores. Entonces está el libro rojo, el libro azul, el libro naranja, está el libro gris. Entonces, el libro naranja aparece en 1988. Y después, 3 años más tarde, más o menos en el 2000, 2001, aparece The Silver Book, que es el formulario estándar de los contratos internacionales llave en mano, y después se hace una modificación en el año 2017, que ya es pues como la última modificación que se ha hecho. Liliana, acorde a lo que acabas de mencionar, a nuestros oyentes les gustaría escuchar un ejemplo para dejar claro este tema. Sí, Laura, claro que sí. Bueno, después de explicar todo lo que se refiere al contrato llave en mano, pues como tú lo mencionaste, me gustaría dar un ejemplo con una empresa francesa llamada Technip FMC, que como te comentaba al principio del programa, trabajé con ellos como asistente del departamento de ingeniería durante 3 años. Entonces, bueno, Technip FMC es una empresa de construcción e ingeniería. Ellos llevan a cabo proyectos a través de contratos llave en mano, proyectos grandísimos alrededor del mundo. Y además proyectos muy desafiantes, como por ejemplo la construcción y mejora de las instalaciones de infraestructura de petróleo y gas en Kuwait. Entonces, pues para ilustrar un poco el ejemplo, vamos a ubicarnos en el Medio Oriente, exactamente en Kuwait. Este país es el 5º país con mayores reservas de petróleo en el mundo. Su actividad económica es basada en el petróleo. Entonces, en el año 2013, Technip FMC firmó un contrato de proyectos múltiples con su cliente directo, la petrolera Kuwait Oil Company. Este contrato se pactó por un valor de $400 millones, con una duración de 5 años. La gestión del proyecto incluyó los estudios de viabilidad, el diseño inicial, los controles del proyecto, la planificación, la ingeniería, las adquisiciones,
la gestión de la construcción y la capacitación del personal del proyecto del cliente. Entonces acá podemos ver en este ejemplo claramente las características de un contrato llave en mano y las quiero resumir un poco. Primero, se pactó un precio exacto, en este caso $400 millones. Segundo, se pactó un tiempo determinado, que fueron 5 años para la finalización de los proyectos, porque fueron proyectos múltiples. Y tercero, Technip FMC, que es la empresa contratista, se hizo responsable desde los estudios de viabilidad hasta la capacitación del personal del proyecto del cliente. Oye, qué bien, gracias Juliana por este maravilloso aporte sobre las estrategias llave en mano. Creo que con la explicación que acabas de dar queda claro este concepto. Si ustedes tienen más preguntas sobre este tema, los invitamos a ingresar a nuestras redes sociales o por medio de nuestro WhatsApp. También estaremos contestando a todas sus dudas. Ya llegando al mediodía, hoy tenemos un día muy cálido en esta maravillosa ciudad y estoy segura que todos queremos seguir escuchando de este tema tan interesante que son las estrategias de entrada a los negocios internacionales. Juliana, cuéntanos ¿de qué se tratan las exportaciones directas e indirectas? Claro que sí, Laura. Bueno, primero que todo me gustaría explicar un poco de manera general qué son las exportaciones. Las exportaciones básicamente, primero que todo son un componente del comercio internacional y es básicamente el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países. Esta práctica es tan antigua incluso desde el inicio de la humanidad. El concepto aparece por primera vez en el marco del comercio internacional desde la época del mercantilismo. Estamos hablando de toda la vida ha existido las exportaciones. Pero entonces, entrando más en detalle, pues las exportaciones son transacciones comerciales, ¿no? De bienes o de servicios que se realizan entre distintos países. Hoy me voy a centrar en 2 de las estrategias de exportación más utilizadas en los negocios internacionales, que son la exportación directa e indirecta. Bueno, ¿en qué consiste una exportación directa? Este tipo de exportación es realizada por la empresa directamente a un cliente en un mercado internacional. Un cliente puede ser una empresa importadora, mayoristas, distribuidores, minoristas, departamento de compras del gobierno y hasta los mismos consumidores. Ahora, la exportación indirecta se realiza por medio de intermediarios nacionales que se hacen cargo de todos los trámites. Por ejemplo, a través de un trading, que es una sociedad intermediaria que se encarga de buscar a los compradores en los mercados extranjeros. Oye, la gente está conectadísima el día de hoy. Nos han escrito desde diferentes partes de Colombia. Quisiéramos poder contestar todas las preguntas, pero creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Laura, yo dejaré mis datos de contacto para aquellas personas que desean tener una asesoría en estos 2 temas o para aquellos oyentes que por cuestiones de tiempo no se les pueda despejar las dudas el día de hoy. Excelente. ¿Cómo te pueden contactar? Claro que sí, me pueden escribir a lopezconsultores@gmail.com o al WhatsApp 965-500-7733. Es un número internacional. Con gusto estaré contestando todas las preguntas. Bien, seguimos hablando de las exportaciones como estrategia de entrada a los negocios internacionales. Y a esta hora tenemos varias preguntas. A ver, una de ellas es de Mónica Pastrana. Un saludo muy especial para ella. Y nos dice: soy la dueña de una pequeña empresa que produce y comercializa arequipe o dulce de leche y estoy buscando una estrategia para ingresar a mercados internacionales. Juliana acaba de hablar de las exportaciones directas e indirectas, pero me gustaría saber qué debo tener en cuenta a la hora de exportar y cuáles son las ventajas y desventajas de los 2 tipos de exportación que acabas de nombrar. Bueno, Laura, esta es una pregunta muy importante y para dar respuesta me gustaría hablar un poco de las modificaciones que han sufrido las exportaciones. Y esto básicamente se trata de que las exportaciones cuentan con una serie de regulaciones y exigencias dependiendo del país de importación y también de exportación, así como de los productos o servicios que se desean comercializar. Hay que tener en cuenta que estas regulaciones están sujetas a las modificaciones de cada gobierno y te voy a dar un ejemplo. La documentación requerida para un proceso de exportación de productos agrícolas, por ejemplo, hacia los Estados Unidos,
no es la misma documentación para países europeos o para países asiáticos. Es por esto que a la hora de exportar un producto o un servicio, las empresas deben estar totalmente seguras de los requisitos según el país o según los países que están involucrados en el proceso. Y bueno, pues siguiendo con la pregunta del oyente, ahora voy a mencionar las ventajas y desventajas de los dos tipos de exportación. Primero, en la exportación directa, una ventaja sería que el exportador controla todos sus procesos de fabricación en sus instalaciones, evitando así los riesgos asociados con la producción en el extranjero. Y como desventaja se resalta que al exportador directamente se le crea una necesidad de invertir altos costos significativos en la investigación de mercado y la preparación de estrategias de marketing. Bueno, ahora hablando de la exportación indirecta, podríamos destacar que es una opción estratégica de entrada más barata para las empresas totalmente. Y la mayor ventaja es que las organizaciones intermediarias se encargan de todas las actividades de exportación. La principal desventaja es que el control de las actividades en el extranjero se transfiere a la empresa intermediaria y las organizaciones directamente interesadas en expandirse o en expandir su mercado a nivel internacional no obtienen el reconocimiento valioso sobre la función de su mercado. Así que elegir con qué tipo de exportación ingresar a los mercados extranjeros depende totalmente de los objetivos de la empresa y de su capacidad económica. Juliana, y para finalizar con este tema, ¿podrías darnos un ejemplo de una empresa colombiana exportadora? Sí, Laura, claro que sí, y voy a utilizar como ejemplo una de las empresas más importantes de la industria colombiana, que es Carbones del Cerrejón. Entonces voy a contarte pues un poco de qué se trata sus operaciones comerciales. El Cerrejón es una de las empresas mineras de exportación de carbón a cielo abierto más grande del mundo. También es un importante actor de la economía colombiana y es un motor de La Guajira, que es la región en donde se concentra su actividad productiva. Entre sus actividades se encuentran la exploración, extracción, transporte, embarque y exportación de carbón de diversas calidades. Entonces, la historia de Carbones del Cerrejón en cuanto a exportación empieza en el año de 1983, cuando se construyó el primer puerto de exportación de carbón ubicado en La Guajira y se realizó el primer embarque de carbón en diciembre del 1984 y este fue el primer ingreso de Colombia al grupo de países exportadores de carbón. Luego, en el año de 1995, Cerrejón cumplió una década de exportaciones con 100 millones de toneladas de carbón exportadas. Y el año pasado, en el 2019, exportaron 26.3 millones de toneladas de carbón a los diferentes continentes, América, Mediterráneo, Europa, Asia. Pero pues vale mencionar que no solo las grandes empresas como Cerrejón pueden ingresar a los mercados internacionales por medio de la exportación. Aquí es importante resaltar que toda empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, pueden utilizar esta estrategia. Solo se debe ser muy cuidadoso a la hora de elegir con qué tipo de exportación van a trabajar y tener en cuenta las condiciones y exigencias de los gobiernos de los países. Juliana, fue un placer tenerte el día de hoy hablando de estos dos temas tan importantes como son el proyecto de llave en mano y las exportaciones. Muchas gracias. Laura, muchas gracias a ti y a todos los oyentes que nos acompañaron el día de hoy. Un abrazo para todos. Gracias. Con esto despedimos el programa de hoy. Esperamos que el tema haya sido de su interés y recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @mujeres de negocios y esperen nuevos capítulos donde hablaremos de temas interesantes sobre los negocios internacionales. Chao, chao.